Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que la paz del Señor inunde cada uno de vuestros seres, su vida y su familia. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Quisiera compartir con ustedes, y si son tan amables de buscar su Biblia o el dispositivo donde tengan la Biblia, para que consideremos algo en la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Yo lo he titulado El Verbo hecho carne. Y quisiera que consideremos el libro de Génesis, el capítulo 1, para ver si podemos entender lo que Dios verdaderamente dice en su palabra. Al compartir esto con ustedes, yo quiero hacer que ustedes piensen, que ustedes razonen, que ustedes analicen lo que estoy compartiendo con ustedes, para que ustedes mismos puedan llegar a una conclusión verdadera de lo que Dios dice en su palabra. No porque yo lo digo o porque la iglesia evangélica o protestante o pentecostal dice o cree de esta manera. No, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, debemos entender que el libro de Génesis, en el capítulo 1, habla de la creación. Y es claro de quién es el que está hablando allí. Empecemos con el verso 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Dios no creó a los ángeles primero, porque los ángeles, igual que nosotros, necesitamos un lugar donde habitar. El orden de la creación es que Dios, en el principio de la creación, creó los cielos para que los ángeles pudieran habitar ese lugar y la tierra para que nosotros la pudiéramos habitar. Dios no creó primero los ángeles porque no había un lugar donde ellos pudieran habitar. Es por eso que Génesis capítulo 1, verso 1 dice claramente, es específico, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si a usted le han hecho creer que Dios creó primero a un arcángel llamado Miguel para que lo ayude a Jehová Dios en la creación, a usted le han mentido. Y se lo digo así claramente para que usted lo entienda. La palabra de Dios no es lo que yo creo, no es lo que dice la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, lo que la palabra de Dios dice. Vuelvo y repito, si a usted le han hecho creer de que Dios creó al arcángel Miguel para que lo ayudara a crear, a usted le han mentido. Porque es claro, Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay apoyo para tal enseñanza de que Dios creó al arcángel Miguel primero para que lo ayudara en la creación. No hay tal apoyo. Lo que puede haber son malas interpretaciones de lo que dice el Watchtower, de lo que dice la organización llamada Testigos de Jehová. Así que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se equivoca. ¿Sabe por qué dice en el principio? Para que nadie lo quiera engañar. De que Jehová Dios creó primero un arcángel llamado Miguel, es imposible que Dios haya creado primero a un arcángel llamado Miguel, porque como ya les dije, ¿sabe por qué? Porque Génesis capítulo 1, verso 1 dice que en el principio, y es imposible, escuche y entiende esto claramente, es imposible de que Dios haya creado un arcángel primero,
porque no había lugar donde ellos habitaran. Ni el arcángel Miguel ni ninguno de los otros ángeles habidos por haber. No había un lugar. Y, como si fuera poco esto, no puede haber dos principios. O lo que dice Génesis 1:1 es verdad, es rotundamente cierto. Y tenemos y debemos de aceptarlo, porque no pueden haber dos principios, no pueden haber dos comienzos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No puede haber creado al arcángel Miguel, ni a ningún otro ángel o arcángel o querubín o serafín habidos por haber. Es imposible. Por eso es que Dios dice en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No pueden haber dos principios. Eso es absolutamente imposible. Entonces, si hay dos principios, escuchen y entiendan claramente esto, por favor. Eso lo haría a Jehová Dios un mentiroso. Y yo no creo que usted crea que Dios es un mentiroso, porque hay una sola cosa que es imposible para Dios hacer, según lo que dice en Hebreos capítulo 6. Lo único que es imposible para Dios es mentir. Él no puede, eso violaría su santidad, su integridad. Y nunca por nunca Dios lo ha hecho, ni lo hace, ni lo va a hacer. Lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia, eso es. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación, escuche, la creación empieza con los cielos y la tierra, no con los ángeles, no con los arcángeles, no con serafines, querubines, ni cosas por el estilo. La creación empieza con los cielos y la tierra. Y Dios lo habla a la existencia, lo dice y se hace. Entonces, como dije anteriormente, no pueden haber dos principios. Eso es absolutamente imposible. Escuchen y entiendan claramente. Por favor, fue Jehová Dios el que creó los cielos y la tierra. Fue Jehová Dios el que creó los cielos y la tierra. Fue Jehová Dios el que dijo y se hizo. No fue el arcángel Miguel, ya que el arcángel Miguel no había sido creado todavía, ya que no había ningún lugar, el cielo, para que el arcángel Miguel ni los otros ángeles habitaran, como dije anteriormente. Si usted cree que Jehová Dios necesitaba ayuda de un arcángel creado para que lo ayude en la creación, para que lo ayude a crear, mire, déjeme decirle algo. Entonces el Dios que usted cree no es todopoderoso. Aparte de eso, los ángeles, como dije anteriormente, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines tienen poder creativo. Solamente Dios dice y se hace. Solamente Dios y nadie más que Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 del Génesis, en el verso, del verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si saltamos al verso 3, en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, escuchen, no dijo el arcángel Miguel, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el verso 6 del mismo capítulo, estamos considerando el capítulo 1 del libro del Génesis. En el verso 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 6. En el verso 9 dice estas palabras. Dijo también Dios, escuche, no el arcángel Miguel, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Poder creativo que Dios dice y se hace. En Génesis, en el mismo capítulo, en el verso 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde,
hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Génesis 1, verso 11. Génesis, el mismo capítulo 1, versos 14 y 15 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versos 14 y 15. En el verso 20, cuando llegamos al verso 20, en el mismo capítulo 1, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dijo, y se hizo. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Cuando llegamos al verso 24, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Cuando llegamos al verso 26, aquí hay algo interesante. Cuando llegamos al verso 26, en el mismo capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A mí siempre me llamó la atención ese verso y les comparto con ustedes. ¿Por qué lo encuentro muy interesante? Porque allí, Génesis capítulo 1, verso 26, Dios habla en el plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero no es este verso solamente, el verso 26, donde Dios habla en plural, o se habla de Dios en plural, porque en el verso 1, también, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que se usa allí para Dios, cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra Dios, esa palabra es una palabra en el plural. Y la palabra es muy interesante, como dije anteriormente, la palabra es Elohim, Elohim, Elohim. Esa palabra es muy interesante porque esa palabra es en plural. Y escuche, y le explico algo para que usted entienda. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, una de las 7 palabras que Él pronuncia, que Él declara desde esa cruz, está en Mateo capítulo 27, el verso 46, donde dice, cerca de la 9ª hora, la 9ª hora son las 3 de la tarde. ¿Cómo, Osvaldo? ¿Cómo usted sabe eso? ¿No? El día judío empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 horas. Esa es la 9ª hora. Por eso que dice, Mateo 27, verso 46, cerca de la 9ª hora, cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por favor entienda, Mateo 27, capítulo 27, verso 46, cerca de la 9ª hora, de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que cuando se traduce al español, al castellano, dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como ya dije, la etimología, la raíz de lo que usa Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que vuelvo y repito, es la palabra Elohim. Esa palabra, cuando usted vea la palabra el Elión, se refiere, esa raíz,
EL, la letra EL, el Elión, se refiere al Señor como el más fuerte, el más altísimo, el más poderoso o poderoso. El Shaddai se traduce como Dios Todopoderoso. El Gibor se suele traducir como Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 27, verso 46, Elí, Elí, lama sabactani, él, esa palabra, esa raíz, es el singular. Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Él es el singular. El plural de por lo menos dos es Eloha, E-L-O-H-A. Eloha, que es plural, vuelvo y repito, de por lo menos dos. Elohim es plural de tres o más. Mire qué interesante que en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra Dios es Elohim, ya Dios se está identificando como un Dios que existe eternamente en tres personas. A saber, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted no tiene que creer eso. Usted no tiene que ser trinitario para creer en eso. Esa es la revelación que Dios da. En el Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y escuchen bien. Si se tradujera eso correctamente, en el principio, todo es singular. Creó, singular. Dios es en plural. Si lo tradujeran correctamente, por decirlo así, o literalmente, lo que dice allí se tradujera de esta manera. En el principio crearon dioses los cielos y la tierra. No dice así porque esa palabra Elohim es la palabra uniplural que identifica al Dios Trino, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se identifica él mismo como un Dios que existe, vuelvo y repito, eternamente en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no tiene absolutamente nada que ver con el arcángel Miguel. Regreso al verso 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si usted le pregunta a un rabino judío con quién estaba hablando Dios ahí en ese verso, en el verso 26 del capítulo 1 del libro del Génesis, el rabino judío le dirá que Dios estaba hablando con los ángeles. Escuche, que Dios estaba hablando con los ángeles, pero entonces allí ya surge una contradicción. Y les digo por qué. Los ángeles son espíritus, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1. Esto no lo digo yo, esta es la palabra de Dios. Váyase al libro de Hebreos, en el capítulo 1, léalo y ahí le va a decir que los ángeles son espíritus ministradores que han sido enviados para guardar a aquellos que van a heredar la salvación, la vida eterna. Eso no lo digo yo, esa es la palabra de Dios. Entonces, los ángeles, como dije nuevamente, no están creados a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles son espíritus y nada más que espíritus. Se pueden materializar, se pueden presentar como un hombre tranquilamente. No hay problema con eso, porque se están materializando, pero son espíritus, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, solamente, escuchen, los ángeles no son creados, vuelvo y repito, no son creados a la imagen y semejanza de Dios. Solamente nosotros, los humanos, tenemos esa distinción y privilegio que somos hechos, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos tripartitos, somos hechos, somos creados en tres partes. Tenemos, escuche, somos
espíritu. Somos espíritu que tenemos alma y habitamos en un cuerpo. En este cuerpo humano, en este cuerpo de carne, en este cuerpo hecho de materia, hecho del polvo de la tierra verdaderamente. Si usted se va a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, donde el apóstol Pablo escribe estas palabras, no son mis palabras, no son las palabras de la iglesia evangélica, protestante ni pentecostal, esta es la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, a lo que le está escribiendo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Regresemos a lo que estamos considerando en el capítulo 1 del libro del Génesis. Los últimos 3 versos del capítulo 1 del libro del Génesis dicen, y Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios, el verso 31 dice, y vio Dios lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la noche, el 6º día. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que fue el arcángel Miguel, ni cosas por el estilo. El arcángel Miguel ni había sido creado todavía, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos para que, como dije anteriormente, para que los ángeles habitaran allá, y la tierra para que nosotros, los que somos creados y hechos a la imagen y semejanza de Dios, habitáramos la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, en el verso 3, Génesis capítulo 1, en el verso 3 dice, y dijo Dios. En el verso 6 dice, luego dijo Dios. En el verso 9 dice, dijo también Dios. En el verso 11, después dijo Dios. En el verso 14, dijo luego Dios. El verso 20, dijo Dios. El verso 24, luego dijo Dios. El verso 26, entonces dijo Dios. Y el verso 29 dice, y dijo Dios. No el arcángel Miguel, dijo Dios. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, creó en el principio los cielos y la tierra. Ahora, el que habló allí fue Jehová Dios, no el arcángel Miguel, como dije anteriormente. Cuando llegamos a entender esta verdad que Dios establece en el capítulo 1 del libro del Génesis, y nos vamos al Nuevo Testamento, y llegamos al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice estas palabras. En el principio era el verbo, escuche, no el arcángel Miguel, en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios. Escuche, y ese verbo era Dios. Ese artículo, esa palabra que le añaden en la Biblia de los testigos de Jehová, cuando dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, ese un no existe en el griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. Ese un no existe allí, nunca existió, ni existe, ni va a existir. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. En el principio, escuche, y este principio del que habla aquí no es el principio de la creación, porque el principio de Génesis 1:1
es el principio de la creación. Este principio es en la eternidad pasada, antes de que hubiera cielo, antes de que hubiera tierra, antes de que hubieran ángeles, arcángeles, serafines, querubines, antes de que existiera o que Dios haya creado todo lo que Dios creó. Este principio es en la eternidad pasada. Y Juan dice claramente que en el principio, no de la creación, entiende claramente, en el principio existía ya el verbo que estaba con Dios, con el que Dios habló la creación, con el que Dios dijo y se hizo. Ese verbo no fue creado. Ese es el verbo de Dios, esa es la palabra de Dios, ese es el logo que ha existido siempre con el Padre. Esa es la palabra de Dios, el logo de Dios, el verbo de Dios, como dice aquí Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjese que el subtítulo de esta porción, allí en Juan capítulo 1, verso 1, dice el verbo hecho carne. Y por eso fue que yo lo titulé esta presentación, el verbo hecho carne. ¿Y a qué verbo se refiere Juan cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Cuando vamos al verso 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, allí dice claramente, y aquel verbo fue hecho carne, escuchen, no creado, se vistió de humanidad, se vistió de carne para identificarse con la creación. El verbo, el logos de Dios, se materializa, por decirlo así, se viste de carne, se viste de humanidad. No es que fue creado, no, se viste, escoge vestirse de humanidad por un tiempo para identificarse con la creación. Por eso es que dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, no creado. Fue en el sentido de que Él decidió. El verbo de Dios, ¡pum!, se viste de humanidad. Porque si, mire, yo les digo esto, si yo me escondo de la cámara y ustedes escuchan mi voz solamente, y yo les digo, Cristo los ama, Dios los ama, y todo eso, y ustedes no me ven a mí, pero escuchan mi voz, cuando yo me pongo delante de la cámara, el que ustedes estaban escuchando sin verme a mí, ¿es alguien diferente a este que están viendo ustedes? De ninguna manera. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 1, verso 14. Ese y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y no se enganchen esa palabra unigénito, porque ya hice una grabación que está aquí en mi canal de YouTube. Búsquela para que usted vea la explicación correcta de lo que esa palabra quiere decir. No es lo que le han dicho a los testigos de Jehová. Vuelvo y repito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese verbo de Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, es coeterno, coigual y coexistente con el Padre. Jesús, en otras palabras, lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir porque vale repetirlo. Jesús es Dios vestido de humanidad. Jesús es Dios vestido de humanidad. Si usted niega eso, usted no conoce al Hijo, usted no tiene al Hijo, y si usted no tiene al Hijo, usted no tiene al Padre tampoco. Usted tiene un falso Cristo, un falso Jesús, que no es el Jesús histórico, bíblico y real de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia. Usted tiene un falso Cristo, un falso Jesús que le han hecho creer que fue creado. Pero la Biblia nunca apoya tal creencia, tal enseñanza. Jamás, 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 jamás dice tal cosa la Biblia. Lo que tienen los testigos de Jehová son malas interpretaciones de cosas que ellos creen que han corregido. Empezando desde el fundador, Charles Russell.
que desafortunadamente el enemigo, Satanás, lo engañó y por medio de él sigue engañando a miles de personas que caminan sobre la faz de la tierra, que siguen esa mentira y siguen siendo engañados por Satanás, así como fue engañada Eva en el comienzo ya en el huerto del Edén, con que Dios ha dicho, y así mismo hizo por medio de Charles Russell, y ha engañado a muchos y continúa engañando, vendiendo esas revistas en la esquina, viniendo a tocarte la puerta los días sábados y cosas por el estilo. Pero escuchen, como decía, el verbo de Juan capítulo 1 verso 1 es coeterno, coigual, coexistente con el Padre. Jesús es Jehová Dios vestido de humanidad. El que habló en Génesis capítulo 1 no era Arcángel Miguel. Ni fue, ni era, ni nunca va a ser el Arcángel Miguel. Porque el Arcángel Miguel no tiene poder creativo. Mire, en Génesis capítulo 1, en el verso 1 dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es totalmente imposible, entienda lo que le digo, que un arcángel, un ángel, un serafín, un querubín, tenga poder creativo. Ese atributo de tener poder creativo, de que Dios dice y se hace, y dijo Dios y se hizo, Dios dijo y sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y todo el resto que dice allí. Eso es poder creativo. Dios dice y se hace. Un ángel, un arcángel, los serafines, los querubines, no tienen poder creativo. Ese atributo solamente es de Dios. Y ese atributo que Dios tiene, que es de Él, porque Él es Dios, ¿ok? De ser no solamente omnisciente, omnipresente y omnipotente, esto que les digo y comparto con ustedes, de tener poder creativo, solamente lo tiene Dios. Todos los atributos de Dios, todos los atributos que Dios tiene, son incomunicables. Dios no le puede traspasar eso a una persona, a un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín. Él no puede hacer eso. Porque está establecido de que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Así que el atributo de tener poder creativo, que es de Dios, y nadie más de Dios, y nadie más que de Dios, ni un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín, tienen tal cosa. Nunca lo tuvieron, ni lo tienen, ni lo van a tener. No lo tienen. Solamente Dios, y nadie más que Dios. Aparte de todo esto que he compartido con ustedes, escuche por favor y entienda claramente. No hay un solo lugar, no hay un solo lugar en la Biblia, 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el arcángel Miguel se ha identificado como el verbo de Dios. No hay un solo verso. ¿Sabe por qué? Porque el arcángel Miguel no es el verbo de Dios. El arcángel Miguel no fue creado para ayudar a Jehová Dios en la creación. ¡Qué aberración, Dios mío! Usted cree en un Dios limitado, usted no cree en un Dios que sea todopoderoso. ¡Entienda claramente! Jamás el arcángel Miguel es identificado como el verbo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jamás. Esa distinción es única y exclusiva del Señor Jesús y de nadie más. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es coeterno, coigual y coexistente con el Padre. Usted puede seguir creyendo las mentiras de esa organización y sus malas interpretaciones de lo que Dios verdaderamente dice. Lo que Él quiso decir, lo que dice y lo que siempre va a decir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si es viva y eficaz, no puede cambiar. Que vengan a decirle, no, porque eso era luz vieja, ahora tenemos luz nueva. Cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Dios nunca se ha equivocado. Si Él dice negro, es negro. Si Él dice blanco, es blanco. Así que usted puede seguir creyendo lo que le dicen dentro del reino, el salón del reino. Ese es su derecho. Pero le aconsejo
que escape por su vida. No juegue con su vida. No juegue con la eternidad. No juegue con el lugar donde usted va a pasar la eternidad. Escape por su vida. Jesús es Jehová Dios. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús se viste de humanidad para identificarse con su creación. Nada más y nada menos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si no nos llegamos a conocer aquí, si usted acepta lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, lo que dice la iglesia evangélica, lo que la iglesia protestante dice o enseña, o lo que la iglesia pentecostal dice, enseña o declara. Crea lo que dice la palabra de Dios. Crea lo que Dios dice en su palabra. No lo que le dicen dentro de una organización que desde el comienzo ha venido mintiendo, haciendo profecías falsas del fin del mundo y qué sé yo, un montón de... Dios mío. Mire, haga esta oración. Haga esta oración conmigo, por favor. Dios Todopoderoso, vengo delante de ti porque entiendo que me han engañado, entiendo que he creído cosas que no son lo que tú enseñas en tu palabra y me arrepiento de haber aceptado cosas que no son verdad. Me arrepiento y le doy la espalda a toda esa enseñanza que me han dicho dentro del salón del reino y acepto lo que tú dices en tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Entiendo que Jesús es tu Hijo. Entiendo que Jesús es Jehová Dios vestido de humanidad. Y lo acepto y me arrepiento de todos mis pecados. En mi ignorancia creí cosas que no son verdaderas, que no son bíblicas. Y te pido perdón, Dios Todopoderoso. Lávame con la sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Perdóname mis pecados. Lávame con su preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo cierre mis ojos aquí y abra mis ojos en la eternidad, esté en tu presencia y no en el lugar de tormento por la eternidad, apartado y separado de ti. Ayúdame y enséñame a vivir agradándote a ti y a nadie más que a ti. No a una organización, no a una denominación, ni a una religión, sino a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración con fe, has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Compra una Biblia, que sea la Reina Valera, la revisión de 1960. Una Biblia que no ha sido adulterada, ni cambiada, ni le han añadido, ni le han quitado nada de lo que Dios quiso decir originalmente. La Reina Valera de 1960, y empieza leyendo el libro de El Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. Léelo unas 3 o 4 veces. Y después de que termine de leer el Evangelio según San Juan 3 o 4 veces, lee todo el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. Unas 2 o 3 veces. Para que sepa lo que Dios verdaderamente quiso decir y quiere decir. Lo que Él dijo, lo que Él dice y lo que siempre va a ser verdad. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. La paz del Señor sea contigo, sobre tu hogar y sobre tu familia.